Aquí comienza Diálogo de Fe y Salvación. Un programa que pretende establecer una conversación permanente entre la Biblia, palabra de Dios, y la cultura de hoy. Diálogo de Fe y Salvación. Saludos familia, bienvenidos a Diálogo de Fe y Salvación. Gracias por estar con nosotros. Hoy arrancamos nueva serie en donde vamos a estudiar desde una perspectiva bíblica la persona de Jesucristo. Así que sean bienvenidos. Hoy tenemos una serie muy importante en donde queremos abordar un tema, creo, fundamental, si no el principal del cristianismo. Y creo que, como hemos dicho durante ya varios programas atrás, si algo es importante que la iglesia haga hoy en día es tener un acercamiento a las fuentes primarias, un acercamiento al concepto bíblico principal, y en este caso pues obviamente acerca de quién fue Cristo Jesús. Y arrancamos con una pregunta para usted: ¿quién es Cristo Jesús? Pastor, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, hermano Carlitos? Contento, ya recuperado de la gripe, del catarro, pero qué bueno que podamos estar esta tarde acá listos para una conversación más, un diálogo más. Aquí en Diálogo de Fe y Salvación queremos dar la más cordial y atenta bienvenida a cada uno de ustedes que siempre se da cita todos los miércoles aquí a las 6 de la tarde en Diálogo de Fe y Salvación en las distintas plataformas, ¿verdad? A través de la radio, a través de Radio Cultural Amigos, a través de FM Vida, a través también de Radio Alternativa y por supuesto también a través de Amigos TV. Quienes nos ven a través de Amigos TV y también a través de Osana TV. La verdad que es para nosotros un gustazo poder llegar hasta ustedes y poder compartir este tiempo. Como decía nuestro hermano Carlitos, iniciar una nueva serie. Y hoy vamos a hablar de Jesús. Jesús más allá del mito, Jesús más allá de las imágenes culturales con las que nosotros crecimos o aquellas, ¿verdad usted?, que la cultura intenta proyectar en nosotros de Jesús, ¿verdad? Entonces pienso que nos encontramos en una etapa crucial, en un momento histórico crucial, en donde muchos patojos, mucha gente, muchos jóvenes, muchos millennials que ya no son tan jóvenes, se están preguntando, ¿verdad?, ¿quién es Jesús? ¿Existió realmente Jesús? Creo que es una pregunta válida y hoy vamos a precisamente ofrecer algunos argumentos, ¿verdad?, de por qué esa pregunta sigue siendo una pregunta legítima para cada uno de nosotros. Así que bienvenidos, esperamos que usted disfrute este tiempo junto con nosotros. Nosotros ya tenemos aquí el café listo, preparado para la discusión y vamos a empezar con algo bien importante, hermano Carlitos. Incluso historiadores, escépticos y no cristianos reconocen que la existencia histórica de Jesús de Nazaret no está puesta en duda. Claro. Dentro de la academia. O sea, el primer planteamiento, aún el ateo, aún el que no cree, dice, bueno, ese Jesús que habla la Biblia sí existió. Ajá. Y o sea que el debate no va por si existió o no existió, pastor. Exacto. El debate va a ir más allá y que es el punto clave, ¿verdad? Ustedes del diálogo y de la historia también. Sí. Si el Jesús de la definición bíblica eso no es. Exacto. Sí, entonces, y esto es importante plantearlo, querida audiencia, de inicio, porque la verdad es que en el ambiente, en las redes sociales, se escuchan muchas cosas, ¿sí? Y algunas de las cosas que uno con frecuencia escucha de algunos fanáticos es, por ejemplo, ¿cómo estás creyendo vos en alguien que ni siquiera existió? Bueno, esa pregunta, sí, ¿y quién dice que no existió? Los historiadores. Ok, ¿quiénes? ¿Cuáles? ¿Dónde? ¿Dónde están las fuentes que afirman
que Jesús no existió? Es una pregunta crucial, es una pregunta espiritual, es una pregunta que tiene que ver con la fe, no solo con la fe de los que creen, créame, sino con la fe de los que no creen, ¿sí? O sea, de aquellos que sostienen que no existió Jesús, ¿verdad? Entonces, creo que es importante, y de inicio me gustaría citar a Bart Ehrman, quien se identifica como un agnóstico, y él es uno de los más respetables en esta parte histórica del mundo antiguo y del cristianismo primitivo, y él encabeza, hermano Carlitos, la lista de estos historiadores respetables en su campo. No son cualquier fuente, sino son fuentes muy respetables, y respetan, miren, la existencia de Jesús. De hecho, en la academia histórica, digámoslo así, la existencia de Jesús se da por hecho. El dilema se plantea de otra forma: ¿quién es este Jesús? ¿Cómo debemos responder a él? ¿Quién fue en realidad, verdad? Pero la pregunta si existió o no existió es una pregunta, o sea, como con una respuesta contundente y con muy buenos argumentos a favor. Como diría el profesor Gonzalo Chamorro, pastor, es una discusión intelectual ya superada. Exacto. O sea, nadie con una intelectualidad o con una sinceridad, vamos a decirles, intelectual, pastor, honestidad intelectual, la palabra que quería decir, con una honestidad intelectual puede decir que Jesús no existió. Correcto. O sea, alguien que ha ido a fuentes aún agnósticas no puede decir. Entonces partimos desde ese primer punto. Correcto. Jesús existió. Y me gustaría afirmar eso, de que incluso fuentes históricas, hermano Carlitos, del primer siglo, hay suficientes fuentes históricas, suficiente evidencia, datos, información de fuentes no cristianas, porque uno diría, sí, pero la Biblia, no. También tenemos fuentes no cristianas. Claro. Fuentes que no estaban buscando defender el movimiento, fuentes que no estaban buscando defender a Jesús. Uno de ellos, y posiblemente el más citado, es Flavio Josefo, ¿no? Claro. ¿Ya? Flavio Josefo es uno de los historiadores no creyentes, no cristianos, que dan fe de la existencia de Jesús de Nazaret. Exacto. ¿Ya? Entonces, como usted bien lo decía, esta idea de la pregunta, ¿verdad?, de esta discusión intelectual de si existió Jesús o no, ya es una pregunta superada, o es una discusión superada. El dilema es aún más grueso, porque ya se superó eso, ¿verdad? Sí, entonces, ¿cómo? Sí. Aunque es parte del proceso, ¿verdad? Del debate, si queremos llamarlo así, ¿verdad? Pero creo que es importante. Ahora, algo que es clave, mire, pastor, es tal vez uno de los propósitos de esta serie, fíjense, queridos, tiene que ver con que es fácil, puedo decirlo así, es fácil, pastor, tergiversar a Cristo. Es fácil. Definitivamente. ¿En qué sentido? Que es muy probable que una persona pueda tener un concepto incompleto acerca de quién es Jesús. Correcto. Y algo que lo demuestra la Escritura, ¿verdad? Usted con relación, por ejemplo, a Mateo capítulo 16, verso 13, Ajá. en donde Jesús tiene una conversación con sus discípulos, ¿no? Y una de las preguntas que Jesús hace, que podríamos plantearla aquí, pastor, es: ¿quién dice la gente que soy yo? Correcto. O sea, Jesús, dentro de su gracia antropomórfica, él haciéndose humano, ¿verdad, pastor? Y haciendo unas preguntas tan chiquititas para él, pero tan grandes para nosotros. Y una pregunta importante como: ¿quién dice la gente que soy yo? Exacto. O sea, podríamos decir, pastor, que a Jesús le importaba el concepto que tuviesen las personas de él. Así es. Porque es peligroso y es fácil poder tergiversar. ¿Y por qué vamos a hablar acerca de esto? Porque vivimos en una cultura, pastor, que durante el tiempo ha creado a veces conceptos incompletos. Más adelante vamos a hablar específicamente de algunos, ¿verdad? Ustedes que en nuestra cultura existen. Entonces creo que es clave, y si algo podemos nosotros, por ejemplo, de una perspectiva interna, desde una perspectiva honesta, es ir y entender y conocer lo que la Biblia enseña acerca de lo que Jesús es, porque eso es un bastión principal del cristianismo. Y en ese pasaje, pastor,
Jesús pregunta. Correcto. Entonces, planteemos si usted quiere, porque los discípulos responden unas cosas que son dignas de decir, ¿verdad? Plantean, bueno, algunos dicen que tú eres Elías, algunos dicen que tú eres uno de los profetas, algunos dicen que eres un buen maestro. Sí. Entonces, ¿eran conceptos ofensivos, pastor, hacia Jesús? No. Desde la cultura. No del todo. Desde la cultura religiosa de aquel tiempo. Bueno. Desde la concepción cultural religiosa, Imagínense que usted que lo comparan con Elías en la concepción cultural del judío. Herodes dijo que era Juan el Bautista, si no estoy mal. Por ejemplo, el punto es, ¿ese era Jesús? Ese es el detalle. La respuesta es no. Y hay una respuesta después que es la declaración de Pedro, pero comencemos, nos vamos a... Y antes me gustaría, hermano Carlitos, tal vez confrontar a la audiencia con un par de preguntas con respecto al tema, ¿sí? ¿Es posible decir yo amo a Jesús y sin saberlo estar hablando de un Jesús distinto al que revelan las Escrituras? ¿Ya? Piense, el Jesús al que usted ama, al que usted dice amar, ¿qué Jesús es? ¿Dónde lo descubrió? ¿Ya? ¿Lo descubrió en la Escritura? O en la predicación de alguien. Exacto. ¿Ha sido un descubrimiento personal? ¿Ha sido una experiencia personal? ¿O ha sido lo que usted ha escuchado? Lo que le han dicho de Jesús. Exacto. Una gran pregunta. Si le pidiéramos a un budista, a un musulmán, a un testigo de Jehová, a alguien del movimiento de la nueva era y a un cristiano evangélico que describan a Jesús, ¿cuántos coincidirían en algo más que el nombre? Y aquí, mire, pastor, es uno de los puntos, mire, que destruye totalmente el ecumenismo, ¿verdad? Ustedes, del sentido de la unidad, por ejemplo, como lo plantean algunas gentes hoy en día, ¿verdad? En donde todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos llevan a Dios, ¿no? Que tenemos que coincidir con ellos, que tenemos que llevarnos bien. Hay que tener cuidado con eso. Correcto. ¿Sí? ¿Por qué? Una cosa es la filialidad, otra cosa es el respeto, otra cosa es la comprensión sobre la gente. Y pienso que también hay un asunto de que hay algunos puntos en común con algunas, digámoslo así, religiones, ¿verdad? Con el catolicismo romano por tenemos ejemplo, algunos puntos en común, pero la ortodoxia. Exacto, puntos en común son una cosa. Y de ahí para allá es otro campo, ¿verdad? Es otro campo de discusión. Exactamente, porque alguien podría decir, ¿verdad? O sea, por ejemplo, con un budista, con un musulmán. O sea, ¿qué concepto tienen los musulmanes acerca de? Más adelante creo que vamos a verlo así específicamente. Pero, o sea, si usted le habla a un musulmán, lo que pasa es que aquí, fíjese, pastor, en nuestra cultura tenemos el concepto de que toda la gente cuando piensa en los musulmanes piensa en los terroristas. Pero hay que entender que es un brazo. Que es el brazo extremista. Sí. El islamismo extremo. Ahí, el islam tiene más ramas que... y tiene unas ramas muy cercanas al cristianismo. Sí, muy ortodoxas, y muy amorosas. O sea, que el concepto del amor lo extraen también del Corán. Correcto. Entonces, para ellos Jesús no es alguien invasivo, sino alguien que aún utiliza en su filosofía, complementa comillas, su pensamiento. Pero éticamente bueno, moralmente bueno, misionalmente bueno. Los musulmanes hay en lugares, nos contaba un amigo en algún momento, por ejemplo, que hacen misión en Estados Unidos. Sí. Dan de comer al pobre también. O sea, no solo van a subirse a aviones a destruir edificios. No. Y para ellos la regla de oro de Jesús también la aplican. El punto es, o sea, los musulmanes son unos buenos ciudadanos, pastor. Correcto. Serían unos buenos cristianos en nuestro tiempo. Y mire qué interesante, porque la pregunta que planteábamos es: ¿en qué se diferencia la definición suya de Jesús a la de un testigo de Jehová, a la de un mormón? ¿Ya? Y por eso es tan importante, hermanos Carlitos, y creo que algunos teólogos han dicho eso también, y lo comparto, que posiblemente la pregunta más importante en nuestra vida es esa, ¿quién es Jesús para vos? ¿Ya? Exacto. Y de la respuesta que nosotros demos a esa pregunta depende
cómo entendamos la vida. Depende cómo vivamos, cómo entendamos conceptos como familia, como religión, vida después de la muerte. Y conceptos condiciona todo. Tan importantes, pastor, como la salvación. Correcto. Porque recuerde usted que Mateo capítulo 7, el argumento principal, pastor, para esa justificación por la fe, en ese caso, pues en esa conversación que llega en Mateo capítulo 21, capítulo 7, verso 21 al 23, donde dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. ¿A qué se refiere Jesús con no todo el que me dice Señor? O sea, que le llaman Señor. Exacto. ¿Qué tipo de Señor? ¿Por qué no lo conoce? Exacto. Y yo le responderé: apartados de mí, hacedores de maldad. No os conozco. Los conocí. Pero ojito, que estos tipos, ojo, que no son gente mala. O sea, hablemos en términos en morales. tu nombre echamos fuera demonios. Por ejemplo, hicieron obra, hicieron misión, predicaron. Pero ¿qué, pastor? Para mí, es el texto más terrible de las Escrituras. Sí, es un texto. Imagínese usted que usted de llega, tremenda oscuridad ese para. Y aquella cosa. Ajá. No te conozco. Exacto. Entonces, ¿por qué Jesús dice Señor, Señor? O sea, hay un concepto. Exacto. O sea, este texto plantea de que existe un concepto acerca de él. Vale la pena que ese concepto que yo tenga sobre Jesús sea el correcto. Es que es el bíblico, el escritural. El de él. Exacto. El de él. Y tal vez nos adelantaríamos mucho en la serie, lo que responde Pedro, ¿verdad? Pero sigamos viendo esta importancia, porque Pedro responde algo que es clave y que ahora, vamos a ir viendo. Antes de ir a la pregunta de Pedro, ¿por qué el apóstol Pablo? Hubo una pregunta más para disparar la conversación, ¿verdad? Porque el apóstol Pablo, apenas una década después de la resurrección, ya advertía a la iglesia sobre otros que predicaban otro Jesús o otro evangelio. Exacto. Ya. Porque, y yo creo que es importante, hermano Carlitos, marcar la distinción, ¿verdad? Ya, Pablo escribe quizás una de las cartas que le escribió con más enojo o rabia santa, ¿verdad? Usted a los Gálatas, por ejemplo. Ya, ¿quién los fascinó a ustedes para ir detrás de otro evangelio? Y no que haya otro, les dice, ¿verdad? No, sí. Pero ustedes han creído cosas que otros han tergiversado. ¿Qué quiere decir eso? Que no es algo nuevo esto. Las corrientes falsas acerca de Jesús o los conceptos falsos acerca de Jesús no son algo que nacieron hace 20, hace 100, hace 500 años, ¿verdad? Es más, fíjese, pastor, en la raíz, si usted lee a los padres de la iglesia, y que vamos a citar más adelante también en algún momento, en los primeros 100 años de la iglesia, pastor, el debate principal era acerca de la figura de Jesús, de la persona de Jesús. Exacto. ¿Quién era Jesús en sí? Exacto. ¿Quién es Jesús? Mire, es que mira, hay que entenderlo. El buen argumento, hablemos de la persona que no cree o de la persona que quiere predicar otro evangelio. Entendamos bien esto, pastor. El buen argumento y el argumento certero de esta gente no parte con decir que Jesús es malo. Sí. No parte con decir que Jesús no existe, sino que rebajan a Jesús. Exactamente. Parte o demeritan. Parte, pastor, por ponerlo en cierta forma un color gris, un color medio, tópicos que dejan de ser la esencia. Por ejemplo, los primeros 100 años se hablaba acerca de la persona de Jesús. Exacto. Con relación a su humanidad. Exacto. Y yo creo que las mayores corrientes heréticas del siglo I, los primeros 3 siglos, ¿verdad usted? Surgieron precisamente relacionados con la Trinidad y especialmente con Jesús, con la concepción que la gente tenía de Jesús. Exacto. Y ahí hay muchas corrientes que vamos a estar analizando, ¿verdad? Y a mí algo que me ha llamado la atención en la investigación inicial para la serie, hermano Carlitos, es que estas corrientes no han muerto. O sea, siguen más vivas que nunca. Y más disfrazadas que nunca, pastor. Exacto, o sea. Es que son astutos. Y no te presentan no te vienen a predicar al diablo. ¿Ya? No. Es simplemente un Jesús mediocre, distorsionado, un Jesús distinto al de las Escrituras, lo vamos a decir así. Y mire, en mayor o menor medida. Podríamos plantearlo así. Puede ser un Jesús con el 98% de las características que la Biblia habla, pero no es Jesús. Exacto. ¿Sabe qué es lo que le falta el 1% de la Escritura? ¿Sabe qué es lo que me entristece a mí a veces, pastor? Nuestros debates y nuestros pleitos se van en cuestiones éticas. Sí, pues. Morales. En cuestiones de forma, a veces, la mayoría.
cuestiones normativas, asuntos administrativos. El cristianismo contemporáneo está metido, pastor, en un fango administrativo, institucional. Andamos peleando por ahí por denominaciones. O sea, mientras que no estamos yendo a dedicar tiempo formal, pastor, a entender el concepto correcto acerca de Jesús y las implicaciones que tiene. Yo creo que es el gran problema de la iglesia, pastor. Correcto. Sí, definitivamente. Por eso estamos teniendo los resultados que estamos teniendo, ¿verdad? Usted ahora, hermano Carlitos, la pregunta que nos estamos haciendo, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? No somos los primeros que la hacemos. Claro. Ya, de hecho, en Cesarea de Filipo, que es el pasaje que usted está citando, es donde por primera vez, ¿no? Jesús confronta a esa generación, pero y estaba leyendo a algunos historiadores y teólogos y dice, esa pregunta cada generación tiene que responderla. Ya. La respondieron en su momento la generación de los discípulos, pero las generaciones posteriores a ellos que vinieron, Timoteo, Policarpo, todos los que vinieron después, ¿verdad usted? Precisamente tuvieron una concepción tan robusta de la vida, ¿verdad? Porque supieron responder a esta pregunta. Quiero leer textualmente el pasaje. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Como usted está diciendo, aquí no hay nada ofensivo, no hay nada... Está conectado religiosamente hablando. Exacto. En una doctrina judía, wow, pues, imagínate Elías. Exacto, ya. Él les dijo, y vosotros, o sea, ustedes, ¿quién decís que soy yo? ¿Ya? Buen punto para la... Y ustedes, ¿ya? Para todos nosotros. Exacto. ¿Quién dicen que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ahí hay una conjunción, hay un concepto maravilloso en la respuesta de Pedro que debemos analizarlo, claro, porque Pedro hace conexión bárbara, pastor, acerca de lo que Jesús es. Recuerda que la primera palabra, tú eres el Cristo. Hay que entender que la palabra Jesucristo, pastor, es una palabra compuesta por dos palabras, que es la palabra Jesús y Cristo, que en el idioma que la Biblia fue escrita, el idioma griego, significa Salvador. Pero fíjese que precisamente hace un poco de tiempo estaba escuchando a Lucas Magnin, que escribe el libro sobre teología y todo eso, y él decía, y me gustaba esa parte, Jesús es el nombre propio de Jesús, ya, porque llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Entonces el nombre propio con el que conocían a Jesús era ese, Jesús. Pero luego acá Pedro agrega algo, ¿verdad? Que es Cristo es un título, y Cristo es el título mesiánico. Y no solo título, dice pastor, sino que tiene una conectividad profética con el ungido, o sea, la palabra es el ungido, ¿verdad usted? Yendo, y aquí podemos regresar hasta el capítulo 3 de Génesis. Esa simiente. La simiente de la mujer. Y eso, mire, pastor, cubre toda la historia de la redención. Exacto. Entonces, estos puntos clave. Jesús no solamente es... No vino, pastor, solamente a instalar o a inaugurar un grupo de buenas personas que hacen cosas buenas en el mundo. Es que hay que ir más al fondo. Él vino a salvar al mundo, pastor. Correcto. ¿Qué implica? Y esa va a ser la conclusión de todos los programas aquí entre nosotros, y vamos a tratar de ir explicando poco a poco, ¿no? Exacto. Entonces el concepto de Jesús sí importa. Sí importa, y creo que es clave que nos centremos, la iglesia contemporánea, a tener ese concepto claro. Correcto. Bíblicamente hablando acerca de quién es Él. Correcto. Entonces, en la respuesta de Pedro, mire, vemos dos niveles de respuesta. Lo primero, lo que la gente dice de Jesús. La gente dice muchas cosas, y eso lo podríamos ver hoy también, ¿verdad? Lo que la gente dice de Jesús. Usted sale a la calle y va a escuchar un montón de opiniones acerca de Jesús, muchas de ellas equivocadas, por cierto. Ya, pero entonces ese es el primer nivel de respuesta. Pero luego está lo que sus discípulos confiesan de él. Ya. La fe cristiana, mire, no se conforma con admirar a Jesús desde lejos. ¿Ya? Confiesa que Él es el Cristo, el ungido,
Y además Pedro agrega, ¿verdad? El Hijo del Dios viviente. Exacto. Ahí tiene implicaciones, conexión con la deidad, ¿vamos? Exacto, por eso Dios. Cuando nosotros decimos Jesucristo, el título quizás o nombre más correcto sería Jesús el Cristo, ¿verdad? Exacto. Porque es Jesús el ungido, Jesús el Mesías, Jesús el que estábamos esperando. Y Pablo sí utiliza esas dos diferencias en cuanto a los nombres, los utiliza mucho. Cuando Pablo quiere referirse de una forma emocional o sentimental hacia Jesús, él dice Jesucristo. Exacto. Pero cuando él quiere referirse al Cristo, a Jesús, de una perspectiva teológica acerca de justificación, Cristo Jesús. Exacto. O sea, es interesante ver, alguien, no recuerdo el autor, escribe un poco acerca de eso, de cómo Pablo utiliza juega con los nombres de Jesús. Con en mente esto, ¿verdad? Esa implicación. Donde quiere acentuar la divinidad, acentúa la divinidad, ¿verdad? Y donde quiere acentuar la humanidad, acentúa la humanidad. Precisamente eso, yo creo que es importante, pastor. Y no hay que perder de vista, querida familia, que esto no se trata de que alguien le diga a usted, miren, los más peligrosos de este mundo no son los ateos. Exacto. Es una distorsión muy pequeñita. Es otro cristiano que no sabe quién es Jesús. Sí, es más peligroso, buena frase para Facebook esa. Es más peligroso un cristiano que no sabe quién es Jesús que un ateo. Exacto. Sí, definitivamente. Y si usted se da cuenta, los principales luchas de la iglesia primitiva fueron con gente que estaba adentro. Correcto. Sí. Gente que se infiltraba y que hacía buenas cosas. Pensemos en Pelagio. O sea, gente que estaba en el rollo, pastor, pero terminó distorsionando. Definitivamente. Ahora quiero citar a Richard Vaughan, pastor. Dice Richard Vaughan, tiene un libro que se llama Jesús y el Dios de Israel. Argumenta que la cristología más temprana del Nuevo Testamento, ¿a qué nos referimos con cristología temprana? La cristología que se gestó o que empezó a surgir precisamente en el momento de la respuesta de Pedro, ¿verdad? A eso podríamos llamarle cristología temprana, ¿no? Pero dice, en la cristología temprana del Nuevo Testamento ya era una cristología alta. Y mire qué importante esta afirmación. Los primeros cristianos no presentaban a Jesús como un ser secundario, ¿ya? Sino como incluido en la identidad única del Dios de Israel, ¿ya? Esto ayuda a entender, mire, por qué rebajar a Jesús no es una opción menor, sino una alteración del centro mismo de la fe cristiana y del evangelio. ¿Ya? Por eso importa. Y a mí me llama la atención porque Richard Vaughan acá está hablando de cristología temprana, o sea, los primeros rudimentos de cómo los cristianos empezaron a entender a Jesús, cómo empezaron a ver a Jesús, aquellos 120 del aposento alto, los 12 discípulos, los 3,000 que se convirtieron después. Usted está hablando de eso, de cómo ellos empezaron a ver a Jesús no como un ser menor de segunda categoría, vamos a decirlo así, o como alguien humano, ya meramente, sino a verlo como el Dios de Israel, Dios encarnado. Punto. Mire, hay un pasaje que a mí me encanta siempre citar, que es el encuentro de Jesús con el joven rico. Ese pasaje, pastor, se ha mitificado y se han dicho unas barbaridades al respecto, ¿verdad? Que Jesús condena a los ricos y tantas cosas que hemos escuchado. Pero ahí hay algo más profundo. ¿Y cuál fue? ¿Cuál fue? Porque alguien dice, hay gente que dice, no, es que el muchacho llegó con una buena intención. ¿Qué de hacer para heredar la vida eterna? Pero ahora preguntemos algo. Según este muchacho, pastor, ¿quién era Jesús? Exacto, maestro bueno. Ojo. Sí. Y Jesús automáticamente la cacha. Bueno, sí, obviamente sabía. En primero Dios lo argumenta por donde venía la intención del muchacho, porque más adelante conocemos la intención del muchacho. Pero quedemos en esa frase. O sea, ¿quién pensaba este muchacho que era Jesús? Y vamos a ver la contraparte. ¿Quién pensaba? Maestro bueno. Maestro bueno. En primer lugar, Jesús le baja el argumento. ¿Por qué me llama bueno? Si soy maestro, ¿por qué soy bueno? Si la Biblia dice que solo mi Padre es bueno. En otras palabras, el pobre traía un concepto educado, bonachón, no ofensivo, pero incorrecto. Pero ahora pensemos en aquel ciego que se llamaba Bartimeo,
que tal vez no tenía la oportunidad de leer y era no sé qué tanta... Imagínese pobreza todas las que tenía dificultades este que tipo. tenía. Pero ese tipo entendió esto que estamos hablando. ¿Cómo corrió y se postró? Jesús, hijo de David. Jesús, hijo de David. ¿Y por qué? Ten misericordia de mí. Cuando le dijo hijo de David, aquí mete todo. Exacto. Porque él entendió lo ungido. Él entendió la profecía, la profecía de Entendió que era el heredero del trono de David. era Dios. Exacto. ¿Ah? La simiente de David. Exacto. De donde vendría el mío. El tipo sale corriendo. Ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué es lo que me encanta de Bartimeo, pastor? Que el tema principal de él, fíjese que no era solamente su vista. Eso sí es importante, ¿sabes por qué? Porque cuando él dice, ten misericordia de mí, a veces podemos decir que si Bartimeo solamente se enfocaba en su vista. Y Bartimeo, cuando Jesús le dice, ¿quieres que obre, verdad? Y le dice, si tú quieres, puedes. O sea, no era algo que como que era la urgencia. Se sujetó. Exacto, no, la emoción y la pasión pasa de haberse encontrado a Exacto. el ungido. Y entiende que debe someterse a su voluntad. Claro. Porque le dice, si tú quieres, puedes. Exacto. ¿Ya? Exacto. Entonces, ahora, si nosotros nos seguimos planteando la pregunta, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? A lo largo de la historia, hermano Carlitos, han existido como diferentes corrientes, ¿no? De búsqueda, ¿no? Los intentos racionalistas del siglo XVIII, del siglo XIX, los escépticos, por ejemplo, encabezados por este señor famoso alemán, Rudolf Bultmann, ¿ya? Hasta los recientes, ¿no? Creo que los más recientes, y uno de los más recientes que yo personalmente he leído algo de él, poco, pero he leído un poco, N.T. Wright, ¿no? Bueno. Ya de que se han embarcado en esta búsqueda, ¿no? De quién es Jesús. Y el punto clave, miren, no es entrar aquí en todos los detalles académicos en los que ellos han entrado, ¿verdad? Porque el material para hablar o para responder académicamente a esta pregunta hay un montón, ¿verdad? Pero el fin no es ese de este episodio, sino más bien legitimar la pregunta, o sea, legitimar la pregunta de quién es Jesús. Usted, yo, cualquier persona nos surge hacernos la pregunta de quién es Jesús para nosotros, cuál es la concepción que nosotros tenemos sobre Jesús, porque de eso depende todo lo que somos y lo que hacemos, nuestra manera de entender la vida, nuestra manera de vivirla. Y yo, perdón, pastor, que quiera cortar su acción pastoral, pero también importa otra cosa. Ajá. La realidad de nuestra salvación. Correcto, sí. Porque también está eso inmerso. Porque depende de la respuesta que le demos a esa pregunta. Claro, porque puede ¿Sí? existir mucha gente. Porque si Jesús es un buen maestro, entonces no es Salvador. ¿Te gusta el cristianismo porque se hacen buenas obras? Sí. Mire, hermano Carlitos. Va a ser un buen ciudadano. Y hay mucha gente, la verdad, que hay muchos amigos. Nosotros creo que tenemos muchos amigos, muchos conocidos que simpatizan con Jesús. Claro. Les gustan las enseñanzas. Sí, qué bueno todo eso. Ya, pero hay algo más grande. Hay algo medular, mucho más que eso. Tenés que responder a la pregunta. Exacto. Porque tu salvación depende de ello. Exacto. ¿Ya? Porque tu salvación depende de ello. Ya Pablo lo va a decir más adelante, ¿no? El que confesare con su boca que Jesús es el Señor, dice, ¿verdad? Y que Dios le levantó de los muertos, ese será salvo. ¿Ya? Entonces hay algo más de si está bien simpatizar y qué bonito, enviar tu ofrenda ahí, qué bueno, pero... ¿Te gusta? ¿Algún día? No negar. ¿Lo defendés a veces? Excelente, está bien. Pero hay algo más grande. Hay una pregunta medular que es importante que nosotros nos hagamos. Ahora, hermano Carlitos, hay un escritor. Resistencia, pastor. Sí, perdón. Ya nos habíamos emocionado, como es primer episodio de la serie. Pero queremos recordarle a nuestra audiencia que estamos abordando el primer episodio de nuestra nueva serie y estamos hablando sobre quién es Jesús. ¿Quién es Jesús para nosotros? Jesús es mito, Jesús es realidad. ¿Existió realmente
realmente Jesús? ¿Qué pruebas tenemos? ¿Hay pruebas verídicas acerca de eso? De eso vamos a estar hablando, y hoy solo es el comienzo de esta serie, así que les animamos a que cada miércoles usted pueda estar pendiente a las 6 de la tarde para unirse a nosotros en este diálogo. De momento los queremos dejar a ustedes con nuestro hermano Carlitos Vidal, que nos presenta La Resistencia. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Saludos familia, bienvenidos a La Resistencia, a este espacio en donde desde una perspectiva bíblica y teológica tratamos de abordar diferentes desafíos que la iglesia contemporánea aborda. Y hoy en Guatemala es noticia. Sí, Guatemala es noticia, pues todos entendemos que Guatemala es un país altamente conservador. Guatemala es un país con principios, con valores, con tantos desafíos y problemas, sin lugar a dudas. Pero es un país que tiene temor. Y en la entrada de este gobierno, que es un gobierno altamente progresista, es un gobierno que tiene esas ideas, pues al Congreso de la República han llegado en muchas ocasiones las ideas de el matrimonio igualitario, de la educación sexual integral y tantas cosas, pero no han pasado en el Congreso. ¿Por qué? Ya lo sabemos. Pero resulta que esta semana la asociación Lambda, escuche usted, presentó el 6 de julio de 2026 la primera acción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad para declarar inconstitucionales fragmentos del artículo 78 del Código Civil que restringen el matrimonio a parejas heterosexuales. O sea, que están diciendo, queremos que cambien la Constitución y que ahora hombre con hombre y mujer con mujer se puedan casar. Cosas que ellos decían que no iban a pasar, pero que están pasando en Guatemala, señores. Esto queda en manos de la Corte de Constitucionalidad. Obviamente esperamos en Dios que esto no suceda, pero mientras tanto la iglesia debe de estar atenta y debe estar muy muy presente con esta situación. Por tanto, familia, problemas en Guatemala, pero ojo, Dios está con nosotros y listo. No nos dejemos llevar por el desánimo ni por el temor. Recuerde usted, Cristo Jesús reina hoy. Esta fue La Resistencia. Que Dios les bendiga. Les escribo para exhortarles a contender ardientemente por la fe, que fue entregada una vez y para siempre a los santos. Judas, versículo 3. Diálogo de Fe y Salvación presenta La Resistencia. Bien, queridos hermanos y amigos, estamos de vuelta aquí en Diálogo de Fe y Salvación y les invitamos, de hecho, recordando un poco ahí el tema abordado por nuestro hermano Carlitos, a que la iglesia esté pendiente de la actualidad nacional. ¿Qué está pasando? Vea las noticias, compare, y debemos estar alertas porque pues estos temas, conforme avanza el tiempo, también han ido avanzando y propuestas están surgiendo, y en el Congreso también hay grupos de diputados que apoyan estas iniciativas. Así que creo que hacemos bien como iglesia en estar pendientes, en estar atentos, despiertos a estas diferentes propuestas, a los hechos que se están dando y en la actualidad nacional, ¿verdad? Así que les animamos a que usted ahí permanezca atento, informándose siempre con las diferentes fuentes de lo que pasa a nivel Guatemala. Queremos enviar también un cordial y atento saludo a nuestros hermanos y amigos que nos están sintonizando. Siempre les pedimos una disculpa porque no podemos ver en Facebook toda la gente que está conectada por situaciones de privacidad, ¿verdad? Pero a veces nos aparecen nada más uno o dos nombres de los que están conectados.
Hoy queremos saludar a José Morales. Pastor, Dios le bendiga. Gracias por estar siempre en sintonía de Diálogo de Fe y Salvación. Nuestro hermano también y amigo Urbano Ríos. Saludos, Dios le bendiga, hermano Urbano Ríos. Excelente tema, dice. Amén. Ahí vamos a estar también en FM Vida con este tema, ¿verdad? También Luis Orlando Sosa. Dios le bendiga, Luis Orlando. Muchas gracias por conectarse y estar con nosotros, acompañándonos en este episodio inicial de nuestra serie sobre Jesús, sobre quién es Jesús, mito o realidad, existió realmente, cuáles son las pruebas que tenemos acerca de ello. Así que gracias a todos por la sintonía. Vamos a continuar, hermano Carlitos, con el tema. Uno de los pensadores, hermano Carlitos, que creo que es quizás uno de los más conocidos y más serios en cuanto al tema, C.S. Lewis. Claro. C.S. Lewis tiene un libro que se llama Mero Cristianismo, y precisamente fue ese libro el que popularizó una forma sencilla pero provocadora de plantear este problema de quién es Jesús, ¿verdad? ¿Ya? Y me gustaría que lo comentáramos nosotros también. C.S. Lewis habla de que Jesús no nos dejó abierta la opción cómoda de llamarlo solamente un buen maestro moral. Exacto. Un excelente maestro, alguien que enseñó bien, alguien que vivió bien, alguien que dio un buen ejemplo. Ya, C.S. Lewis dice, si dijo lo que los evangelios afirman que dijo sobre sí mismo, entonces no puede reducirse a un sabio más, a un líder de una religión más. Exacto. El argumento de C.S. Lewis suele resumirse así: mire, Jesús sería mentiroso, lunático o el Señor. Exacto. ¿Ya? Porque si todo lo que dijo es verdad, entonces es Dios encarnado. Y eso tenemos que... Y si nada de lo que dijo es verdad, entonces fue un mentiroso, un loco, un enfermo mental. Exacto. Y no porque esas sean palabras mágicas, miren, sino porque sus afirmaciones obligan a una decisión. O sea, Jesús, con sus afirmaciones propias en los evangelios, nos está obligando a tomar una decisión. ¿Qué creemos acerca de él? Si perdona pecados, si se presenta como el camino, si él dice que es la verdad, si él mismo dijo que era la vida, y si reclama una relación única con el Padre, cuando dijo yo y el Padre uno somos, ya, entonces la neutralidad se vuelve imposible. No puede ser. ¿Y sabe qué es lo que me encanta ver, pastor? Por ejemplo, en la misma escritura encontramos estos dos polos. Encontramos al joven rico diciéndole, maestro bueno. Exacto. Ajá. Pero encontramos a Pablo diciendo en Colosenses que él es la imagen del Dios invisible. Así es. ¿Sí? La expresión exacta de su naturaleza. Así es. Él es Dios. Entonces, una cosa son los conceptos emocionales, los conceptos, ¿qué le digo? Ético, moralmente correcto, aún hasta misionales, fíjese, pastor. Correcto. La compasión, por ejemplo. Hay muchos ateos que hacen obra también. Sí. O sea, hay instituciones, por ejemplo, las musulmanas que dan de comer. Exacto. Y eso está bien, porque está dentro de la naturaleza del ser humano esa parte. Pero ojo, que estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando del Hijo del Dios viviente. Exacto. Estamos hablando del Salvador del mundo. Estamos hablando de Jesús, no solo Salvador, que ahora vamos a ver más adelante también, sino Señor. Exacto. Y por eso, miren, es que la pregunta es incómoda. Claro. ¿Ya? Porque reta. Exacto. No te deja quieto. Y porque admirar a Jesús sin rendirse ante Él puede parecer respetuoso. Sí. Puede parecer respetuoso. Admirarlo, pero si no te rindes, es como que estás tratando de domesticar a Jesús. Claro. Es como crear un Jesús a tu imagen. ¿Y qué es lo que la cultura latinoamericana, bueno, mundial, toda cultura ha hecho, verdad, pastor? Exacto. Hace poco salían declaraciones de un famoso político, ¿verdad usted? El cual terminó diciendo que Gengis Khan era superior a Jesús. O sea, trayendo a Jesús a la mesa de un líder. Sí, pues. O sea, a la mesa de un buen maestro en su momento, ¿no? Pero vamos, Jesús no es eso, señoras y señores. Exacto. Jesús no es una buena religión. Jesús es el Cristo. Así es. El ungido. Y hoy nos apropiamos de esa declaración de Pedro, ¿no? Claro. Tú eres Jesús, el Cristo. Es la base y la raíz para la comprensión del cristianismo, pastor. Así es. Y que tiene implicaciones misionales, implicaciones de vida, como usted mencionó, pero salvíficas también. Implicaciones salvas. Así es.
salvíficas. Sí. Entonces creo que es fundamental. Si una cristología clara, mire, pastor, sin una cristología clara, nuestra visión de Dios se vuelve borrosa. Mire, convirtiéndose a menudo en una mancha alargada, en un sentimiento subjetivo. Ojo, eso es sentimiento subjetivo, me llama la atención, en lugar de una verdad revelada. Sentimiento subjetivo, algo bonito, algo de cultural, de música, de cantos, de obras también, y eso está bien. Pero si solamente es eso, puede existir algo borroso, como dice los memes, ¿verdad? Sí, no. Y lo interesante de eso que usted acaba de mencionar es que algo subjetivo es algo que depende de cómo yo lo perciba. Exacto. ¿Ya? Y Jesús, déjeme decirle que no depende de cómo usted lo perciba. Exacto. Jesús es Exacto. lo que es, independientemente de lo que usted piense acerca de él. ¿Ya? O de si a usted le gusta o no, ¿ya? O si sentimentalmente usted empatiza con él o no. No. ¿Ya? Jesús, o lo que su iglesia diga de él. exacto. O lo que oyó de cierto predicador, o lo que leyó en cierto libro, o en un blog, o en internet, en las redes sociales, no sé. Hay mucha gente que, déjeme decirle, tristemente ha llegado a la concepción que tiene de Jesús por un TikTok. Claro. ¿Ya? Porque vio un TikTok de 30 segundos explicando quién es Jesús y ya tiene mágicamente una concepción o un concepto de Jesús, ¿ya? Y como usted decía anteriormente, por eso es que estamos como estamos. Ahora, mire qué importante esto. Cada Jesús alternativo o cada otro Jesús, entre comillas, ¿verdad? Usted responde a una pregunta legítima pero mal contestada. Claro, ¿Ya? es que ahí está el punto. ¿Por qué? Porque todos en algún momento, como decía, a mí me encanta la declaración esta de la famosa frase esta de R.C. Sproul, ¿no? Todos somos teólogos. Claro. Ya, o sea, no tenés que preguntarte, dice él, si vas a ser teólogo, si querés ser teólogo. La verdad es que ya lo eres. Claro. ¿Por qué? Porque tenés un pensamiento, una definición, una concepción sobre Dios. O sea que tenés pensamientos teológicos. Claro. ¿Ya? La pregunta es, ¿cómo son esos pensamientos? ¿Ya? Si tu teología es correcta o incorrecta. Y ahí ¿verdad? es donde entra en juego algo medular y fundamental, miren familia, que entender a Dios y a Jesús no lo podemos ver desde la subjetividad, pastor. Correcto. Por eso es que Él se revela a través de la Escritura. Y tenemos que remitirnos a ella. Exclusivamente. Sí. O sea, no podemos tener conceptos externos de Jesús, sino conceptos, ahí sí que literalmente y cuadradamente bíblicos, pastor, acerca de quién es Él. Sí. Lo que Él dice que es y lo que el fundamento apostólico dice que es únicamente. Fíjese que de hecho escuché a Lucas Magnin explicar este concepto de una teología. Dice él que cuando uno intenta acercarse a Jesús, hay dos formas en que históricamente se ha hecho este acercamiento a Jesús, a la persona de Jesús. Un acercamiento desde abajo o una cristología desde abajo y una cristología desde arriba. La cristología desde abajo es aquella que empieza por la humanidad de Jesús. Jesús nació en Belén, nació de María y empieza, ¿no? Hizo milagros, existió realmente. Sí, hay más. De hecho, ese es un buen dato, mire, hay más pruebas de la existencia de Jesús que de la de Sócrates o de Platón, por ejemplo, ¿ya? Y irónicamente nadie se cuestiona si Platón o Aristóteles existió. Es verdad lo que dijeron. Exacto. Si existieron o no. Al contrario, lo llaman muchas veces los padres de la filosofía, ¿verdad usted? Entonces, pero él habla de eso, ¿no? De esa cristología desde abajo, de cómo a través de la historia gente ha intentado acercarse desde la humanidad de Jesús a su divinidad. Pero hay otra cristología que es una cristología, como bien decía Vaughan, más atrás, hace un momento, una cristología más alta, que empieza entendiendo que Jesús es Dios. Ahí está. Que es el Dios encarnado, que dijo, me voy a hacer hombre, ¿ya? Y voy a ir y voy a entrar entre ellos y voy a vivir con ellos.
Ya, entonces dice, y él habla de que esa concepción posiblemente es una de las concepciones más ricas de entender a Jesús, porque y el fundamento de esta teología desde arriba, digámoslo, ¿verdad? O cristología desde arriba, es Juan capítulo 1. Claro. Ya, porque en el principio era el verbo y el verbo era Dios. ¿Ya? Y el 1:14, ¿no? Que dice, claro. Y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces vemos cómo dependiendo de cómo nosotros nos acerquemos a Jesús, así también nosotros vamos a tener un entendimiento, ya sea completo o a medias. Exacto. De él, ¿verdad? Yo creo que es importante ver la visión también de Pablo. Pastor Pablo comienza con los colosenses planteando eso mismo que usted está hablando. Él eleva el concepto. Sí. O sea, deja al Jesús misional, deja al Jesús únicamente bueno, de obras, de amor, deja al Jesús de la regla de oro, o sea, y pasa más al Jesús Dios. Exacto. Él es Dios y eso está bien porque lo demás obviamente es vida, ¿verdad? Usted es la practicidad de la vida, pero lo que queremos llegar con la gente, ¿verdad? Es de que tenemos que tener ese concepto claro, pastor. Claro. Elevar nuestro concepto acerca de quién es Jesús. Porque eso es importante y claro. Es lo más grande que podemos hacer. Y de las demás cosas van a fluir, va a ser resultado de esa comprensión y obviamente transformación que claro. La Escritura habla al respecto. Y en esa parte, hermano Carlitos, para ir concluyendo, hacerse esta pregunta y por consiguiente tener una respuesta, no es solamente es como un mero ejercicio intelectual, ¿verdad? No. ¿Ya? Si la identidad de Jesús cambia también tu salvación y mi salvación. Claro. ¿Ya? La Escritura presenta a Cristo como el creador, claro. El sustentador, el reconciliador de todas las cosas. Si no es plenamente Dios, no puede revelar plenamente a Dios ni salvar con autoridad divina. Si no es plenamente hombre, no representa verdaderamente a la humanidad en su obediencia, muerte y resurrección. Exacto. Remitiéndonos a Hebreos, ¿no? Uh-huh. Me encanta cómo Hebreos plantea, ¿no? esta doble función del sumo sacerdote, ¿no? Y que Jesús es nuestro sumo sacerdote. Uh-huh. Ya es el representante de Dios ante nosotros porque se hizo hombre, uh-huh. Pero es el representante de nosotros ante Dios. ¿Ya? Entonces, qué importante es tener eso en mente, ¿verdad? Y citando también Colosenses 1:15, uh-huh. Que es lo que usted estaba hablando, y quiero leerlo textualmente para tenerlo presente. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas. Dice, ¿con qué autoridad? Esta digamos respuesta cristológica de Pablo, ¿verdad? Porque los colosenses también tenían sus conceptos cerrados acerca de Jesús. Algunos dicen que los testigos de Jehová ya andaban ahí en ese tiempo. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles y invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él, dice. Y él es antes de todas las cosas, imagínense, y todas las cosas en él subsisten. Este es el Cristo que nos presenta la Biblia. ¿Ya? Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Aquí Pablo está intentando todavía como aterrizar, ¿no? Esa divinidad de Jesús en la iglesia, ¿ya? El que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, o sea, el primer lugar, por cuanto agradó al Padre, dice, que en él habitase toda plenitud y por medio de él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Exacto. Y ¿sabe qué es lo que me encanta, pastor? Y ya para terminar, porque se nos fue el tiempo, lo que me encanta es Pablo hace una concepción completa acerca de Jesús. Uh-huh. Habla del Jesús histórico, habla del Jesús eterno, o sea, habla del Jesús que no comienza en Belén de Judea. En él fueron creadas todas las cosas. Amén. Sí, así es. Pasa por toda la vida de él, pasa por su muerte, pasa por su sepultura, pasa por su resurrección, pasa por su ascensión, pasa, pastor, por su realidad hoy. Él está vivo, no está muerto, pastor. Y también plantea que todo lo que se ha creado va a llegar un día que él mismo lo va a poner también. Exacto. En orden. En su lugar, ¿verdad? Entonces, importa entender quién es Jesús. Claro.
es el ánimo para hoy, querida familia. Definitivamente. De Diálogo de Fe y Salvación. Es la parte introductoria. Vamos a continuar hablando al respecto de este tema con cuestiones más específicas, pero esperamos que nos puedan acompañar si el Señor nos lo permite. Pastor, palabras finales. Quiero decir esto, no basta usar el nombre correcto, si Jesús y Cristo, no basta con eso, si hemos cambiado su identidad. Tampoco basta si a usted le gusta Jesús. El Jesús bíblico no es una idea moldeable. No es una idea que usted puede moldear a su imagen y semejanza. Es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Verbo hecho carne y el Señor que reconcilia todas las cosas por la sangre de su cruz. Entonces, ¿cuál es la invitación y aplicación? Podríamos decir una aplicación breve y sencilla para nosotros y que queremos invitarle a usted. Por favor, evalúe cada cosa que escuche de Jesús. Claro. Sea como los de Berea, que están en Hechos 17:11. Sea como los de Berea. Evalúe cada cosa que escuche de Jesús. Fíltrela a través del texto bíblico. Ya, porque el Jesús de la Biblia no es una idea que podamos moldear, no es una idea que podamos darle forma con nuestras ideas o pensamiento, sino que el concepto de Jesús está fijo en la Escritura. Ni es una idea que podemos contextualizar. ¿En qué sentido? En que tu contexto importa el concepto de Él. Así es. Él tiene un concepto. Correcto. Y Él va a moldear tu contexto. Así es. Así que eso es clave, familia, pero bien, el tiempo se ha terminado. Esto fue Diálogo de Fe y Salvación y si el Señor nos lo permite, querida familia, en esta nueva serie continuamos el próximo programa. Pero sin antes de despedirnos, siempre recordarles que la verdad no solamente puede ser corrompida a través de la mentira, sino también con el silencio. Que Dios les bendiga. Amén. Diálogo de Fe y Salvación. Temas actuales a la luz de la Biblia. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición. Hasta la próxima.